pregunta es, la diputada Yanina Avendaño ha presentado una moción para indagar la respuesta del Estado frente a la ola de ataques contra líderes indígenas. Sabiendo que muchas iniciativas parlamentarias quedan archivadas o sin presupuesto, ¿considera que esta comisión investigadora es una herramienta real para hacer justicia o se convertirá en un trámite simbólico más? En el caso del Perú, el tema de los defensores ambientales y de los indígenas es preocupante. En los últimos 10 años, por lo menos, estamos hablando, de acuerdo a los registros oficiales, casi más de 40 asesinatos. Y hay otros que indican de que son cerca de 50. Y de esos 40, 36 por lo menos datan en los últimos 6 años, es decir, del 2020 a la fecha. Son cosas muy preocupantes y en eso están involucrados más o menos 7 regiones del Perú, de las 25 regiones, todo lo que corresponde a la Amazonía. Es una situación muy preocupante. Correcto. Ahora, aunque la moción propone un trabajo continuo para el periodo 2026-27, el texto todavía debe ser debatido en el Pleno. ¿Qué posibilidades reales ve de que consigan los votos necesarios frente a bancadas mayoritarias como Fuerza Popular, con las que no hay aún acuerdo cerrado? Yo creo que el tema de los defensores ambientales y de luchar contra las economías ilegales es una prioridad en el Perú. Yo creo que esta propuesta va a tener de alguna manera algún apoyo, porque es un sentir de toda la ciudadanía de que la criminalidad está avanzando en el Perú y ahora es cuando hay que enfrentarla. Las cifras oficiales son desgarradoras: 35 defensores indígenas asesinados en el Perú desde el 2020 y más de 590 alertas de riesgo registradas por el Ministerio de Justicia. Ante estos números, ¿cómo califica la respuesta institucional de un Estado que parece incapaz de proteger la vida en la Amazonía? Lamentablemente, en los últimos 10 años, donde se ha incrementado el tema de los asesinatos contra los defensores ambientales, porque ellos son defensores ambientales, entonces el Estado no ha tenido una reacción adecuada. No hay ninguna protección salvo meramente declarativa. Entonces creo que ahora es momento en que de alguna manera deberían hacer algunas coordinaciones las organizaciones indígenas con la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Últimamente se ha capturado, por ejemplo, a autores de 4 asesinatos en el 2014, el caso Sahueto, que es más o menos un asesinato casi por la frontera con Brasil. Es la zona más golpeada, la región Ucayali. La segunda región más golpeada es Loreto, que está en la frontera entre Brasil y también con Colombia. Y la tercera región es Madre de Dios, que también es frontera, lamentablemente, con Bolivia. Es una zona devastada por la minería ilegal del oro. Ahora, ante el escaso o nula presencia de policía en zonas fronterizas, como bien mencionaba, y de difícil acceso, diversas comunidades originarias han organizado guardias indígenas y sistemas de autoprotección. ¿Qué riesgos y vacíos del Estado de Derecho evidencia el hecho de que las víctimas deban asumir su propia seguridad? Eh, la policía ni siquiera para controlar la criminalidad en las ciudades grandes como Lima se abastece. Menos será para cuidar en ese tremendo territorio que es la Amazonía. Y lo más usual, y así la historia registra en el Perú, es la organización de las mismas comunidades. Ya ha pasado en la época del terrorismo con las comunidades campesinas, se organizaron ellos mismos y le ganaron la guerra al terrorismo. En esta oportunidad yo creo que es bastante funcional el tema de que esas comunidades nativas estén organizadas, pero siempre de apoyo con la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, cerca del 70% de las agresiones registradas provienen de economías ilícitas como la minería ilegal, la tala no autorizada y el narcotráfico. ¿Cómo debe abordar la Comisión el hecho de que no se enfrenta a delincuentes aislados, sino a verdaderas estructuras de crimen organizado que operan con impunidad? Es una situación casi compleja, sobre todo en el tema de las fronteras. Por ejemplo, en la frontera con Ecuador hay una invasión de la criminalidad ecuatoriana, colombiana, y en esas zonas, por ejemplo, parte de los mismos comunidades nativas ya han sido ganados. Es decir, parte de algunos comuneros nativos de la etnia Awajún y Wampis que deberían cuidar sus tierras, pero ya han sido ganados. Y cosas como esas se repiten tanto en Ucayale también como en Loreto.
De ahí que, por ejemplo, el tema del trabajo social sí tiene que ser mucho más profundo. Ujú. Ahora, el asesinato del líder Quinto Inuma Alvarado en San Martín, recordado por la parlamentaria Topuyima, ocurrió a pesar de las constantes denuncias y alertas previas que dio la víctima. ¿Hasta qué punto este y otros casos demuestran que el Estado incurre en una negligencia o responsabilidad por omisión? En este caso, el asesinato fue presuntamente por relacionado al tema del narcotráfico. San Martín todavía está en parte plagado del narcotráfico y que como defensor ambiental se opuso al avance de los cultivos de coca y lamentablemente lo amenazaron y lo asesinaron. Cosas como esas se repiten. Entonces, cuando hay este tipo de alertas, inmediatamente debería recibir ayuda inmediata. Eso es a veces sacarlos del lugar donde están a otro lugar, que debería tener pues la ayuda necesaria. Aunque en esos casos es imposible porque ellos están acostumbrados a vivir en sus tierras. Entonces sería a lo mejor hacer repliegue de una protección de una policía, de un cuerpo de policía especializada y incrementar, acelerar en las investigaciones. ¿Quién es el que está amenazando? Porque en todas las amenazas están las economías ilegales, el narcotráfico, la trata de personas, la trata ilegal, la minería ilegal que está expandiendo en todo el Perú. Para terminar, líderes de la Alianza Latinoamericana de Defensores señalan que el crimen organizado avanza no solo por la fuerza, sino por la complicidad de autoridades en distintos niveles. ¿Debería la comisión investigadora auditar también a los gobiernos regionales y municipios de las zonas afectadas? Uy, acá en el Perú tenemos 25 regiones, 1800 gobiernos locales, o sea, municipalidades. Todos ellos, casi en su mayoría, están involucrados. Y una protección directa no hay. O sea, los gobiernos más cercanos a las comunidades deben ser los gobiernos regionales, pero principalmente los locales. Ellos deberían tener funcionabilidad. Lamentablemente, son personas que muchas veces están de parte de la criminalidad porque fácilmente son ganados.